Hola con todos, mi nombre es Juan Esteban Cedeño y mi código es 00200-688. Soy Rafaela Yáñez y mi código es 0020-7232. Para esta práctica, los materiales utilizados son los siguientes: un celular que pueda descargar la aplicación Firefox, un imán permanente plano, una regla, un imán permanente, una aguja, el trozo circular de un corcho o de foam. También se necesita un vaso de agua, un dibujo de una rosa de los vientos y por supuesto la planificación y la hoja guía del laboratorio. En las partes del experimento necesitamos primero descargar la aplicación Firefox en el celular y después necesitamos entender su funcionamiento. Después, como segundo, necesitamos armar el experimento como indica la hoja guía. La tercera parte es tomar los datos de las mediciones de los campos magnéticos terrestres. La cuarta parte del experimento es identificar los campos magnéticos que existen en el lugar donde se realiza el experimento. Después necesitamos construir una brújula, tal y como indican las instrucciones en la hoja guía. Después necesitamos realizar los cálculos necesarios y por último es muy importante plantear observaciones si es que existen fuentes de error y las conclusiones de la experimentación. Bueno, en la parte de los conceptos físicos se tiene los siguientes y bueno, existen en el día a día dos tipos de fuentes o generadores de campos magnéticos. El primero son los imanes permanentes y el segundo son los que se generan por el movimiento de cargas o de las corrientes. Dentro del campo magnético existen ciertos conceptos que ayudan a entender mejor estos términos. Los magnetos crean una perturbación en el espacio que los rodea llamado campo magnético. Y por mucho tiempo los imanes fueron la única fuente conocida de este campo magnético. El campo magnético de la Tierra indica que la Tierra es un planeta magnetizado. Este campo magnético es equivalente a lo que produce una gran barra magnética. El polo magnético sur coincide con el polo geográfico del norte. Las barras magnéticas son imanes hechos de material magnético que atrae materiales ferromagnéticos. Este tiene dos polos opuestos llamados norte y sur. Estos polos generan un campo magnético y este campo entra por el polo sur y sale por el polo norte. Esto hace que se creen líneas de fuerza a lo largo y alinea las limaduras de hierro o la aguja de una brújula. La herradura magnética mantiene el mismo principio. El campo magnético creado por un imán actúa a distancia y se lo observa con una serie de brújulas. Y un altavoz o un parlante es un sistema que transforma una señal eléctrica en una señal mecánica. Para el experimento 2.2.1 se utiliza el magnetómetro y se coge el imán y se lo empieza a barrer por todo el teléfono hasta encontrar dónde es máximo. Entonces se puede ver que es en el extremo superior izquierdo del teléfono. Ahí mismo se mide la distancia hacia los bordes del teléfono. Para la parte 2.2.2 se utiliza la brújula y se mueve hasta encontrar el norte que esté en 0. Bueno. Luego se va al magnetómetro y se escoge un valor que puede ser 22.6. Para la parte 2.2.3 igual se utiliza la parte del magnetómetro y se acerca a fuentes donde haya un campo magnético. Entonces
Se utiliza un parlante de inalámbrico. Podemos ver que está alrededor de 808. También se utilizó una caja de audífonos, de cargador de audífonos portátiles, alrededor de 425. Y finalmente se puso en una lámpara a ver la corriente que puede pasar por aquí, que está alrededor de 130 microtesla. Para la parte 2.2.3 del punto 2 se pide medir el campo magnético cuando un televisor está apagado y cuando está prendido. Entonces se acerca el magnetómetro apagado. Se puede ver que sí hay un campo magnético. Ahora se prende el televisor y se vuelve a acercar el magnetómetro. Es mayor. Esto se produce a que cuando el campo magnético en un equipo electrónico se produce cuando está encendido. Sin embargo, hay un campo eléctrico presente, esté encendido o apagado, que depende de la intensidad que pasa por el aparato. Para la parte 2.2.4 se utilizó un audífono inalámbrico y se coloca 1 centímetro del sensor del celular. Se utiliza la opción magnetómetro y se toman los valores en estos centímetros. Después se aleja 1 centímetro, después otro, hasta llegar a los 10 centímetros. Entonces podemos ver cómo varía conforme acerco o alejo del celular. Para la segunda parte del experimento 2.2.4 se realizó lo mismo que antes, pero esta vez en vez de ir moviendo el audífono de 1 centímetro en centímetro, se colocaba a una distancia X del celular y se medía la distancia y el campo magnético. Entonces, por ejemplo, se coge, se pone aquí y ahí se puede medir que está a unos 4 centímetros. Entonces así se hizo esto para 20 mediciones. De laboratorio, lo primero que se obtuvo fue las distancias del sensor magnético del celular a los bordes del celular. Luego, gracias a la aplicación Physics Toolbox, se pudo obtener la intensidad del campo magnético de diferentes aparatos y básicamente el que nos va a interesar es este de los audífonos, que es de 301.26. Luego se tomó un aparato, en este caso fue uno de los audífonos inalámbricos, y se pudo medir la intensidad del campo magnético alejándolo de centímetro en centímetro del sensor del celular hasta llegar a 10 centímetros de distancia de separación. Se puede ver cómo aquí iba bajando de 162 a 32 progresivamente. Luego, con este mismo aparato, se pudo calcular la intensidad del campo magnético en 20 distintos puntos al azar alrededor de él. Lo primero que teníamos que hacer en la parte de cálculos era realizar la gráfica de intensidad del campo magnético versus la distancia del audífono. Entonces, como dije anteriormente, bajó la intensidad conforme uno se iba alejando del sensor. Luego, gracias a Excel, se pudo obtener diferentes ajustes de esta gráfica y ver cuál era el mejor. Entonces, para esto lo que se realizó fue un ajuste polinomial de grado 4, un ajuste polinomial de grado 6 y un ajuste potencial de la gráfica original. Entonces, para saber cuál era el mejor, se vio este valor de R cuadrado. Mientras más cercano a 1 es, más preciso es el ajuste. Entonces aquí vemos que es muy, muy cercano a 1.
Sin embargo, aquí tiene un decimal más, lo que quiere decir que es más cercano a 1. Entonces se tomó el ajuste polinomial de grado 6 como el mejor ajuste de los tres. Luego, con esta misma ecuación que se ve aquí, se reemplazó el valor de x por 0 para saber cuál era el campo magnético del audífono máximo, ¿no? El campo magnético máximo. Y se obtuvo que era de 300.24 microtesla. Entonces, se puede ver que este valor es muy cercano al que obtuvimos con la aplicación que era de 301, alrededor de 301. Finalmente, se realizó el dibujo del audífono y del campo magnético generado alrededor de este audífono, colocando los polos del audífono. Entonces, para esto se utilizó los 20 puntos que tuvimos en la tabla anterior.